Hola, hola a todos mis chismosos favoritos, bienvenidos una vez más a su canal de noticias de farándula turca preferido. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo listos para el drama. Porque hoy, amigos míos, tenemos una historia que los va a dejar con la boca abierta, una historia que involucra a nuestra querida Hande Erçel y a nuestro galán turco, Kerem Bürsin. Si lo adivinaron, vamos a hablar de ese titular que ha estado circulando por todas partes. Hande Erçel afligida, Kerem Bürsin la rescata. ¿Qué pasó? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio, vamos a analizar cada detalle y por supuesto, vamos a especular un poquito, porque ¿quién puede resistirse a una buena dosis de especulación cuando se trata de nuestros famosos favoritos? Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, pues bienvenidos de nuevo. Me encanta tenerlos por aquí. Ahora sí, vamos al grano. Como les comentaba, ese titular explosivo ha estado rondando por todas las redes sociales, dejando a todos preguntándose qué demonios pasó. Hande Erçel afligida, Kerem Bürsin la rescata. Suena a película, ¿verdad? Pues bueno, en cierto modo, la vida de estos famosos a veces parece una película. Pero vamos a lo que nos importa. ¿De qué se trata todo esto? La verdad es que la información es un poco confusa y hay muchas interpretaciones dando vueltas. No existe una confirmación oficial de lo que realmente sucedió. Pero a partir de lo que hemos podido recopilar de diferentes fuentes, aquí les va la historia más probable. Hande Erçel, como sabemos, es una figura pública muy querida y admirada. Sin embargo, eso también la convierte en blanco de críticas, comentarios negativos y, a veces, incluso acoso. En los últimos tiempos, Hande ha estado lidiando con una serie de situaciones difíciles, incluyendo la pérdida de su madre, la presión constante de los medios y, lamentablemente, algunos comentarios muy desagradables en redes sociales. Todo esto inevitablemente ha afectado su estado de ánimo y su bienestar emocional. Según varios reportes, Hande se encontraba bastante afligida, quizás sintiéndose abrumada por la situación. Y aquí es donde entra en escena Kerem Bürsin. Ahora, recuerden que Hande y Kerem, aunque ya no son pareja, siguen teniendo una relación de amistad. Durante su noviazgo construyeron un lazo muy fuerte y a pesar de la ruptura, han demostrado que se apoyan mutuamente. Se dice que Kerem, al enterarse de la situación por la que estaba pasando Hande, no dudó en contactarla y ofrecerle su apoyo. Y aquí es donde las versiones se dividen un poco. Algunos dicen que Kerem simplemente le brindó un hombro para llorar, escuchándola y dándole ánimos. Otros, más dramáticos, aseguran que Kerem intervino directamente, quizás hablando con personas que estaban acosando a Hande o utilizando su influencia para ayudarla a resolver algún problema específico. La verdad, como les dije, no la sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos inferir es que Kerem, como buen amigo, estuvo ahí para Hande en un momento difícil. Y eso, amigos míos, es algo que vale la pena destacar. En un mundo lleno de superficialidad y egoísmo, es reconfortante ver que todavía existen personas que se preocupan por los demás, incluso después de una ruptura amorosa. Ahora, aquí viene la parte jugosa, ¿qué significa todo esto? ¿Podría ser una señal de que hay una reconciliación a la vista? ¡Ay, Dios mío, ojalá! La verdad es que muchos fans todavía sueñan con ver a Hande y Kerem juntos nuevamente. Su química en pantalla era innegable y su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Sin embargo, seamos realistas. Es muy pronto para sacar conclusiones. El hecho de que Kerem haya apoyado a Hande no significa necesariamente que vayan a volver a ser pareja. Podría ser simplemente un gesto de amistad genuina. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pizca de posibilidad, los fans de Anker seguiremos soñando con ese final feliz. Además, hay otro factor importante a considerar, la imagen pública. Tanto Hande como Kerem son conscientes de que están constantemente bajo el ojo público. Y es posible que hayan querido mostrar una imagen de madurez y respeto mutuo, independientemente de lo que suceda en su vida personal.
En cualquier caso, esta situación nos recuerda lo importante que es ser amables y considerados con los demás, especialmente con aquellos que están pasando por momentos difíciles. Las palabras tienen poder y pueden causar mucho daño, especialmente en el mundo de las redes sociales, donde el anonimato a veces facilita el acoso y la difamación. Ande Ercel es una mujer fuerte y talentosa, y estoy segura de que superará cualquier obstáculo que se le presente. Y si Kerem Bürsin está ahí para apoyarla, pues mucho mejor. Pero más allá del chisme y la especulación, esta historia nos deja una lección importante: la amistad es un tesoro invaluable. Tener a alguien en quien confiar, alguien que te escuche y te apoye, es fundamental para superar los momentos difíciles. Y eso es algo que todos deberíamos valorar y cultivar en nuestras vidas. En resumen, lo que sabemos es que Ande Ercel estaba pasando por un momento difícil y que Kerem Bürsin la apoyó. La naturaleza exacta de ese apoyo es un misterio, pero lo importante es que ambos demostraron que a pesar de la ruptura, siguen siendo amigos y se preocupan el uno por el otro. Y en cuanto a la reconciliación, bueno, solo el tiempo dirá. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan quedado tan sorprendidos como yo con esta historia. Recuerden que toda esta información está basada en reportes y especulaciones, así que tómenlo todo con un grano de sal. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un poquito. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O simplemente son buenos amigos? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y drama del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, mis chismosos. Que la cosa no termina aquí. Porque después de analizar este pequeño resumen, me puse a investigar aún más a fondo, y la verdad, encontré algunas cositas que no les van a gustar, las van a amar. Primero vamos a profundizar en el tema del acoso a Ande. No es ningún secreto que a pesar de su inmenso talento y belleza, Ande ha sido víctima de críticas despiadadas, especialmente en redes sociales. Muchos la atacan por su apariencia física, cuestionan su talento actoral e incluso inventan rumores sobre su vida personal. Pero qué barbaridad. ¿Acaso no tienen nada mejor que hacer que dedicarse a amargarle la vida a una persona que ni siquiera conocen? Pero lo más indignante de todo es que muchos de estos ataques provienen de cuentas falsas o anónimas, lo que demuestra la cobardía de quienes se esconden detrás de una pantalla para vomitar su veneno. ¡Qué falta de valentía! Si tienen algo que decir, que lo digan de frente, ¿no? Y no solo eso, mis amores, sino que algunas de estas críticas parecen estar impulsadas por una especie de envidia tóxica. Sí, así como lo oyen. Parece que a algunas personas les molesta el éxito de Ande y no pueden soportar verla brillar. ¡Qué triste! En lugar de celebrar los logros de los demás, prefieren dedicarse a destruirlos. ¡Qué mentalidad tan mezquina! Pero Ande no está sola en esto. Muchas otras actrices y figuras públicas turcas han sido víctimas de este tipo de acoso en redes sociales. Y es que lamentablemente el mundo del espectáculo puede ser muy cruel y despiadado. La presión constante, la exposición mediática y la falta de privacidad pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Por eso es tan importante que Ande tenga el apoyo de personas como Kerem, que la quieren y la valoran por lo que es, y no por lo que dicen de ella en Internet. Un aplauso para Kerem por ser un verdadero amigo. Ahora hablemos un poco más sobre la relación entre Ande y Kerem. Como ya les conté, su noviazgo fue una de las historias de amor más comentadas y seguidas en Turquía. Eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos y con una química explosiva. Parecían sacados de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue un golpe muy duro para los fans de Anker, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Fue como si se les hubiera caído un ídolo. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, muchos fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Y es que, como les dije antes, la química entre Ande y Kerem era innegable. Se notaba a leguas que se amaban. Además, ambos han demostrado en varias ocasiones que se tienen un gran cariño y respeto mutuo.
Incluso después de la ruptura han seguido manteniendo una relación de amistad y se han apoyado en momentos difíciles. Eso es admirable. Y es que a veces las relaciones amorosas no funcionan, pero eso no significa que tenga que haber rencor o resentimiento. Es posible mantener una amistad sincera y genuina, incluso después de haber compartido una historia de amor. Ahora bien, ¿qué tan probable es una reconciliación entre Andy y Kerem? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la llama entre Andy y Kerem parece seguir encendida, aunque sea tenuemente. Además, hay muchos factores que podrían influir en una posible reconciliación. Por ejemplo, el tiempo. A veces la distancia y el tiempo pueden ayudar a sanar heridas y a replantearse las cosas. También, la madurez. A medida que crecemos y maduramos, nuestras prioridades y perspectivas cambian. Y por supuesto, el destino. A veces el destino tiene planes para nosotros que no podemos controlar. Quién sabe, tal vez el destino quiere que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos. Ojalá. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo importante es que Andy y Kerem sean felices. Que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Que persigan sus sueños y que disfruten de la vida al máximo. Se lo merecen. Y a nosotros, sus fans, nos toca apoyarlos y respetarlos, sin importar qué camino elijan. Porque al final del día, lo que importa es su felicidad. Y si eso significa que no vuelven a estar juntos, pues tendremos que aceptarlo. Aunque nos duela en el alma. Así que, mis chismosos, ahí lo tienen. La historia de Ander Erzel y Kerem Bürsin es una historia llena de amor, amistad, drama y especulación. Una historia que nos recuerda que la vida de los famosos no siempre es tan glamurosa como parece. Que también sufren, lloran y se enfrentan a desafíos. Y que al final del día, lo más importante es tener a alguien en quien confiar, alguien que te escuche y te apoye. Alguien como Kerem Bürsin. Un verdadero amigo. Ahora sí, me despido por hoy. Pero no se preocupen, que volveré pronto con más chismes, noticias y drama del mundo del espectáculo turco. No se olviden de suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan de todo esto. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo.